bienvenidos a a la segunda clase de este curso de herramientas para emprender, versión beta. Eh, Vamos, o sea, de nuevo muchas gracias a los que todavía siguen asistiendo. Eh, yo entiendo que es difícil organizar las vainas y pues bacano que se comprometan y realmente saquen el tiempo para eso, así, o sea, que realmente vean el valor y vean la oportunidad y le saquen el tiempo, porque sí, normalmente es difícil y pues, bueno, no siendo más, entonces arranquemos por acá. Eh, Vamos a, re- a recopilar un poquito lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada hablamos primero les hice la presentación del curso, en donde pues también quiero recopilar pues y retomar nuevamente, que es un curso en donde necesitamos, pues primero es un curso en donde yo estoy tratando de darles a ustedes realmente unas herramientas muy valiosas y estoy tratando realmente de darles una información que pueda tener un impacto muy positivo en sus proyectos y en su vida como general. Eh, por eso, por eso pues, digamos, ahí puse el contenido. Para mí es muy importante esta primera parte que, no sé, de pronto yo a veces siento que de pronto los puedes conectar un poquito porque de pronto están esperando como, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Pero pues hay tres clases que van a ser de, digamos, de las que yo llamé de calentamiento, que para mí son fundamentales. No sé, y de hecho pues bueno, en la clase anterior empezamos con el primer tema, que es el tema de networking y la influencia que ejercen las personas cercanas a nosotros. Y hablamos hablamos como tal de las, digamos, a nivel de tanto personal como profesional, la importancia que tiene el factor de los amigos y, digamos, las relaciones personales, como, porque es importante y que y hablamos un poquito de cómo trabajarlas y cómo, al respecto, sí, profundizamos un poco al respecto. Y el otro tema que para mí es más fundamental y es el cómo nos influyen la, cómo nos influyen nuestros círculos cercanos, cómo somos, cómo nos afectan y, y cómo nos benefician, cómo nos afectan para bien y para mal. Entonces, y no sé, hicimos una tarea bien, no sé, pusimos una tarea. Eh, quisiera, quisiera que, digamos, no sé si me digan que durante unos 2 o 3 minutos activen los micrófonos y me cuenten cada uno como en qué, como que si ya empezaron, han empezado, no resultados, sino como que si empezaron, cómo van y si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo al respecto. Entonces, calentemos acá con una conversadita antes de empezar, para no empezar así tan en frío. Erika, tú primero. Espérate, es que yo... Mm, sí, bueno. Bueno.
sí, no hay problema. Y igual lo importante es que la cojas, pues no hay, que hagas la tarea, pues no hay problema porque todavía no hayas arrancado. Erika, ¿has hecho algo? ¿Has leído el tema o algo, alguna pregunta? Ujú, ujú, ujú. Y, pero, ¿y por qué crees que te has alejado de las otras personas? ¿Por qué crees que ha sucedido eso? ¿Y qué impacto crees que ha tenido? Ujú, y sientes el cambio después de que se creara esa distancia. Sientes que, como que eh, muy bacano, me parece muy interesante lo que decís, porque de hecho es como un testimonio que da como fe de lo que hablábamos, de cómo, pues de cómo a veces nos puede afectar la gente, incluso pues en características malas, y cómo realmente es tan efectivo el alejarse o el crear distancias o el cambiar de, como el cambiar el círculo un poquito, airearlo un poquito y cómo realmente eso sí puede realmente ocasionar una diferencia y digamos romper a veces vicios, mañas, no sé, parece muy interesante. Joana, ¿querés aportar algo? ¿Has revisado algo de la tarea? ¿Has empezado algo? ¿O te adherís a a la respuesta de Jaime? Ah, bueno, listo. A ver, déjenme, yo reviso acá. A ver, sí, déjenme reviso un segundito a ver si soy capaz de subirle el volumen a esto. Mm, a ver. Ah, ¿mejoró o no mejoró?
Joana, Heiler, probando, ¿mejoró o sigue igual? No. Hola. Sí, 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 yo te oigo muy bien en este momento. Sí, ya mejoró. Y si suelto el micrófono, ¿sigue bien o otra vez suelto muy lejos? Ok. eh, Vamos a ver si logro subirle el volumen a este tema. A ver. mm, Eso sí, yo así, si quieres ir compartiendo algo acerca del trabajo. Ujú, mm, ujú. Ah, listo. Em, bueno, con respecto a eso, pues, o sea, bacano. Y lo que decís de que de pronto tu grupo es más grande, pues igual la idea es como que hagas el análisis, o sea, igual dentro de ese grupo grande, eh, las cinco más cercanas. Como para, pues digamos, para limitar el análisis y de todas formas, pues se supone que son o sea, siempre son o sea, es como el grupo más cercano, el que más lo afecta a uno, pero bueno, ¿no? Entonces, quería motivarlos también a que pues, le dieran a la tarea, obviamente, pues como habíamos quedado, la idea es que me la entreguen el martes. Eh, Listo. Entonces, pues yo creo que ya que no pude ver la forma de subir el volumen a esto, voy a seguir conversándola así. Bueno. Entonces, vamos aquí a continuar. Hoy, pues digamos, hoy iniciamos otro módulo diferente. Vamos a hablar como del mindset, ¿cierto? Como del estado mental y las ideas de negocio, ¿cierto? En este módulo es donde vamos a terminar como de hacer el calentamiento y vamos a elegir en qué vamos a trabajar el resto del curso, ¿cierto? Sobre qué vamos a aplicar todas las herramientas, todas las estrategias, herramientas y conceptos que vamos a ver. Eh, la idea de de este módulo como tal es es que entren, o sea, yo quiero que ustedes traten de entrar como muy con la mente en blanco, como, como, como con disposición a recorrer, o sea, a hacer los ejercicios, como hacer estos ejercicios que vamos a hacer, que vamos a hacer unos ejercicios como personales de exploración de gustos, prioridades, habilidades y que realmente tratemos de que sea de estos ejercicios que salga la idea en la que vamos a trabajar. Tratemos de no, tratemos de quitarle el sesgo, o sea, tratemos de quitarle la influencia de pronto las ideas que nosotros ya traíamos
¿cierto? O sea, como, sí, yo llegué a este curso y estaba pensando en montar un negocio de esto. Tratemos de olvidarnos de eso, tratemos de hacer estos ejercicios y, y más bien que al final logremos, o sea, veamos qué sale, porque este es otro, para mí es otra de las partes fundamentales del curso en donde yo quiero que ustedes se den la oportunidad de, 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 de experimentar con algo que normalmente uno no experimentaría, ¿cierto? Normalmente todos solemos elegir nuestros proyectos em, como con una influencia muy grande de, del, del dinero, de la oportunidad, del, de, de lo que creemos que es que genera pues fama o de lo que hemos estudiado simplemente. Entonces, eh, por eso los invito a que pues ahora que vamos a iniciar tratemos de como de tratar de poner la mente donde está, donde bueno, vamos a ver qué llega, vamos a ver qué que encontramos en este módulo y y bueno, entonces vamos a ver. Entonces arrancamos con este módulo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, esta clase va a ser un poquitico más interactiva. Entonces vamos aquí a sentarnos un segundito a pensar, ¿cierto? Vamos a pensar un minutico y vamos a pensar, si yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿cuál es su vocación? ¿Cierto? ¿Cuál es su vocación? ¿Ustedes qué responderían? Yo quiero que bueno, no sé, si quieren podemos hacerlo común. Yo quiero que me escriban cada uno en dos frases cuál es su vocación. Así sin entrar, antes de entrar a detallar qué es vocación y analizar un poquito más profundo, quiero que en este momento, en el estado mental que están, me digan cuál dirían ustedes que es su vocación en dos frases. Uh, Tratemos de manejar el chat del Hangout. Ok. Ayer dice ayudar a los demás y pasar chévere. ¿Está bien? Servir y ser feliz. Ok. Estamos muy reinas. Pero está bien, válido. Ok, perfecto. Crecimiento personal para ayudar a otros. Listo. Bueno, entonces, listo. Porque quiero que a medida que vamos a ir hablando, vamos a empezar a hablar y empezar a vomitar información para ver qué cosas salen diferentes, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer una actividad. La actividad es, vamos a, aprovechando que en este momento estamos, no nos tienen que leer, entonces en este momento cada uno de ustedes va a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos lo siguiente. Resulta que cada uno de ustedes imagínense que usted va por la calle, va caminando, ¿cierto? Tú. Y de repente, así de la nada, se encuentra el billete ganador del baloto, ¿cierto? Se ganaron el baloto, el premio mayor. Y luego por algún motivo extraño, por algún motivo muy extraño y en un suceso muy curioso, resulta que ustedes llegan y apuestan todas las ganancias al 8 negro en una ruleta y en contra de las probabilidades se lo ganan, ¿cierto? Entonces el escenario en este momento es que cada uno de ustedes inesperadamente se ganaron
35 veces 35 veces el premio mayor del baloto, ¿cierto? Tenemos mucha, mucha plata. Ahora pasan, ¿cierto? Sucede este evento, luego pasan 3 años y después en estos 3 años cada uno llega, se da sus gustos, va, viaja, le da la vuelta al mundo, conoce todos los lugares, hace todas las cosas extravagantes que por algún motivo cada uno tiene algunas cosas extravagantes que quiere hacer, se da todos los gustos que quiere durante 3 años, pero y ya cierto, o sea, en los 3 años ya nos dimos gusto y aún así en este momento, 3 años después, todavía tenemos suficiente dinero como para vivir el resto de nuestra vida muy, muy, muy cómodos, tal como queramos, y también tenemos asegurado el futuro, un futuro muy, muy cómodo para nuestros hijos y para nuestros nietos y 2 y 3 generaciones, porque fue mucho, mucho, mucho dinero el que nos ganamos, ¿cierto? Entonces, quiero, quiero que me digan a qué se dedicarían, ¿cierto? Tenemos mucho, mucho dinero. Ya no necesitamos dinero. ¿Qué harían con su tiempo? Eh, quiero que quiero que en este momento me escriban lo primero que se les viene a la cabeza, así, en este instante, tin, así. Ok, ok. No sé cuál respuesta es de Heiler. Heiler no sabe. Heiler y crear experiencias memorables para ayudar a los animalitos en estado de abandono. Ese, ese es Johanna y Heiler no sabe. Bueno, entonces ahora vamos a profundizar un poquito más en el ejercicio y vamos a pensar, listo, o sea, vamos a llegar y decir, listo, imagínense que pues sí, o sea, no sé en este momento cada uno qué edad tenga, pero eso sucede y, o sea, la realidad que estamos describiendo es dentro de 3 años, o sea, todavía seguimos muy jóvenes, todavía tenemos mucha vida por delante, ¿cierto? Eh, no sé, ahí piensen un poquito en de pronto que si les interesa algún tipo de legado, algún tipo, o sea, si les interesa que algo que después de que ustedes se mueran, eh, no sé, que, que, o sea, como que considérenlo un poquito más, ¿cierto? Me pucha, es que son 24 horas todos los días. ¿Qué, qué hago? ¿A qué dedico tanto tiempo, cierto? Entonces ahorita ya pensando en eso, no sé, quiero que vuelvan y me escriban que a qué dedicarían un día promedio. ¿Qué pasó? ¿No me están oyendo? ¿La respuesta sigue siendo la misma o qué está sucediendo que no estoy viendo los mensajes? ¿O no me están escuchando? Se volvió aburrido el ejercicio. ¿Me desconecté? No. Ah, bueno, listo. Entonces pongan 3 punticos ahí como para yo saber qué estamos pensando.
Eso. Ok, perfecto. Negocios que generen empleo. Bueno, ok, ok, ok. Heiler pondrías vos pondrías una comercializadora para seguir ganando más dinero. O, o por divers. Mm, igual, o sea, el escenario es que vos ya tenés la plata, pues, o sea, si quieres apoyar las fundaciones, bueno, está bien. Listo. Entonces, pues aquí yo quiero que cada uno como que analice la respuesta que dimos ahorita con la vocación eh, y esta respuesta que acabamos de encontrar y pensemos un poquito en si hay similitudes, ¿cierto? Si están un poco alineadas o si de pronto, no sé, como que pareciera que estuviéramos hablando de temas diferentes. Ok, es válido y me parece muy interesante y que vos lo plantees como eso, que te gusta el reto de la negociación y como tal del negocio es supremamente válido y muy importante que lo identifiques, ¿cierto? Entonces como para eso sí, esa parte sí la vamos a hacer como cada uno internos, como qué tanto se parece la respuesta que dimos cuando hablamos de cuál era mi vocación y la respuesta que di cuando pensé en el escenario este hipotético donde el dinero deja de convertirse en un problema. Sí, 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 claro, válido. Entonces, ok, ok, muy interesante, interesante. O sea, todos esos temas son muy interesantes que vayan surgiendo y son temas muy importantes que vayamos explorando. Eh, bueno, entonces ahora sí vamos a ver un poquito, ¿cierto? Como tal, el término, la vocación es un término que sí, es una derivada de la palabra latina. No, ni me voy a poner a tratar de leerla porque uno siempre termina leyendo eso mal. Pero entonces, o sea, según los términos religiosos, es es la inspiración que, que Dios le da a uno o sea, que es como el llamado que Dios le hace a las personas para que hagan X o Y cosa con su vida, ¿cierto? O sea, la vocación es el propósito, el para qué estamos en esta vida, ¿cierto? Em, la vocación es el para qué, que me parece a mí que es muy importante aclarar y marcar que es diferente al que estamos haciendo, ¿cierto?
Es diferente, o sea, no o sea, no obligatoriamente es diferente, pero pues dependiendo del estado en el que cada uno tenga su proyecto de vida, a veces el para qué estoy en este mundo no se alinea con el que estoy haciendo en este mundo en este momento, ¿cierto? La idea, eh, sí, o sea, ya aclaro, es mi opinión, ¿cierto? Mucho de esto que voy a hablar hoy son como basados en opiniones fuertes personales. Em, la idea es alinearlos, ¿cierto? La idea es lograr llegar al momento, o sea, la idea para mí de tener una vida plena y poder en el momento de que nos vamos a morir, decir como estuvo bien, me voy tranquilo, es que cuando se acabe la vida hayamos cumplido el objetivo que nosotros sentimos que vinimos a hacer en este mundo, ¿cierto? Ahora, es, es, es un término, o sea, realmente, realmente no, o sea, es complicado, ¿cierto? Porque pues la pregunta ahorita viene como, bueno, y cómo sabe uno qué vino a hacer en este mundo? ¿Cuál es el propósito de uno? Realmente son cosas que, que, o sea, no hay una definición de diccionario en una verdad absoluta, ¿cierto? Pero pues todo depende de la interpretación. Entonces, por ejemplo, yo puedo asumir la pregunta de B, ¿cuál es mi vocación? Digamos de una forma pasiva, eh, y digamos como mirando hacia el pasado, en donde uno se pone a pensar y dice como, bueno, no, o sea, pues si yo vine al mundo, y lo que hice fue, no sé, ahí blanco, inserta uno lo que hizo, ¿cierto? Lo que hice fue tener una familia, o lo que hice fue estudiar y ganar plata, o montar una empresa, pues entonces yo creo que esa era mi vocación, ¿cierto? Esa es una forma de verlo y es totalmente válido. Pero también se puede tomar otra, o sea, hay otra forma de afrontar el análisis del tema, y es como de una forma más activa y digamos hacia adelante, que es digamos preguntarnos, pucha, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer? Es una forma mucho más difícil, porque digamos ahí ya aparece la pregunta de qué debemos hacer, de cuál es el propósito nuestro en este mundo, y que realmente no es una pregunta fácil. Requiere normalmente, pues sí, de hecho normalmente uno no sabe ni por dónde empezar. Mi opinión, mi opinión nuevamente es que ante este tema, o sea, la mejor forma de verlo es como una combinación de ambas puntos de vista. Parado siempre en el presente, mirar hacia el pasado de una forma como bueno. Yo se supone que debía haber hecho todo lo que hice para llegar al punto en el que estoy, ¿cierto? Al final de cuentas son la suma de todas mis experiencias, todos mis errores y todos mis aciertos los que resultan en que yo sea la persona con quien que soy en este momento. Entonces es para aceptar mi realidad, porque una parte fundamental para uno realmente poder tomar las riendas de la vida es digamos hacer las paces con uno mismo, y ahí no solo hacer las paces, sino digamos lograr reconciliarse con quienes somos, y no solo reconciliarse, sino enamorarnos de quienes somos. Entonces por eso tenemos que, digamos, mirar el pasado como de una forma muy como, como amigable, y aceptarlo, ¿cierto? O sea, aceptarlo, darle la bienvenida, los errores, las veces que hemos patinado, las veces que hemos perdido dinero, las veces que hemos eh, perdido tiempo, no sé, dejado ir oportunidades, es lo que nos ha hecho hasta este momento, y si una sola de esas cosas hubiese cambiado, pues seríamos una persona totalmente distinta, ¿cierto?
puro tipo efecto mariposa la película. Eh, pero, sin embargo, para mí esa es una visión que solamente debemos tener del pasado. Y de hecho por eso también decía ahorita como hacia atrás. Porque si nosotros, porque esa es una, porque no porque si cogemos la visión hacia el futuro también, como, sí, no, pues o sea, igual que sea lo que vaya a ser, y pues eso era lo que se suponía que fuera, ¿cierto? Como hablando del destino y de que pues hay que vivir lo que viene, pues el problema, o sea, igual es una decisión respetable, ¿cierto? Por eso digo que esta parte es opinión mía y muy personal, pero se pierde el control, se pierde es como soltar el timón de nuestra vida, ¿cierto? Si nuestra vida fuera un barco, simplemente sería como soltar el timón y dejar que el viento y la corriente nos lleven a la playa que quieran y no nosotros intentar llegar a la playa que queremos, ¿cierto? Dejarlo todo al azar. Por eso para mí es muy importante que realmente se mire hacia el futuro, o sea, se enfoque uno y le dé la importancia necesaria a la pregunta de qué se supone que va a hacer, eh, para, para poder saber cuáles son los siguientes pasos que voy a dar, ¿cierto? Y no simplemente dejar que las cosas pasen y ser una víctima de todas las circunstancias que me suceden. Bueno, entonces, ahora es la pregunta del millón, ¿cierto? Está bien, sí, pues cierto, o sea, como todo este análisis tiene coherencia e interesante, pero todavía no hemos entrado a hablar de cuál es el propósito, ¿cierto? De nuevo digo, a ciencia cierta nadie lo va a decir, ¿cierto? Todos tendrán una versión diferente y todas las versiones serán respetables. Pero pues mi versión y la que quiero transmitirles en este momento es muy sencillo, o sea, la vida, o sea, la vida es un milagro, ¿cierto? Para la gente que es creyente es un milagro, está escrito en la Biblia. Y para la gente que no es creyente y de pronto el argumento bíblico no tiene fuerza en ellos, si uno hace el análisis de la de la probabilidad de que, de que sucedan la cantidad de eventos que tuvieron que suceder para que exista la raza humana, para que exista la vida como tal, seres que se reproducen, que existan los seres que piensan como lo somos los humanos. Eso es, eso es imposible, ¿cierto? Realmente es imposible. O sea, los chances de que eso suceda es muy, muy, muy difícil. Y es importante reconocer eso porque cuando nosotros entendemos lo difícil, o sea, lo poco probable que es o sea, uno estar vivo y ser un humano, es que digamos podemos empezar a apreciar que realmente lo que tenemos es un regalo y una oportunidad impresionante y que digamos es como, sí, como si uno se ganó la lotería, nos ganamos la lotería y pues ahora la pregunta es qué hacemos con eso, ¿cierto? O sea, qué hacemos con todo este regalo que nos viene. Entonces eso es algo a no tomar, o sea, no pararle bolas al qué se va a hacer con la vida me parece irresponsable y me parece supremamente irresponsable con el azar, incluso con Dios. Si creen en Dios es irresponsable con Dios, si no creen en eso es supremamente irresponsable con el chance, ¿cierto? Porque pues aquí estamos y estamos vivos, ¿cierto? Luego pues sí, o sea, hasta donde sabemos y a menos de que alguno de ustedes esté en algún tipo de religión que diga algo diferente y tenga una verdad diferente, la vida es una sola, o sea que nos vamos a morir en algún momento, solo tenemos cierto tiempo y pues a la hora de la verdad, si nosotros lo pensamos, no es tan larga la vida, ¿cierto? Todos estamos en este momento entre nuestros 20 y nuestros 31, que creo que tengo yo, y pues
probablemente eso ya va rayando entre la mitad de la vida, entre una tercera parte y la mitad de la vida, ¿cierto? De pronto, o sea, más o menos, estamos más o menos por esa parte. Y pues hasta el momento que hemos hecho, qué impacto hemos tenido, a quienes hemos ayudado, es interesante, o sea, como yo lo digo, o sea, hay que ver el pasado como y apreciarlo y aceptarlo y apropiarse de él, pero hay que ser conscientes de que el tiempo está corriendo y que también en algún momento se va a acabar. Por eso también es importante que si de verdad vamos a tomar en serio el aprovechar esta oportunidad, pues el cuándo la vamos a aprovechar es importante también, y no, digamos, desperdiciar el tiempo es jugar con, o sea, es jugar a de pronto desperdiciar este regalo. Sí, es un tema de coger con seriedad el proyecto, y pues y pues ya para volver al tema y llegar a pensar en una respuesta al cuál es el propósito de la vida. Pues yo creo que cada uno de nosotros solo siente, o sea, cada uno de nosotros solo puede sentir lo que siente cada uno de nosotros, ¿cierto? O sea, cada uno de nosotros es un ser individual, independiente, y la vida de cada uno se la debe a cada uno, ¿cierto? No sé si suena muy enredado, pero digamos, la vida de Daniel Cano me la debo, o sea, es el regalo que es para Daniel Cano y yo me la debo a mí, ¿cierto? O sea, como que realmente, y lo mismo con Hyler, lo mismo con Erika, lo mismo con Clara, que se acabó de ir. Eh, el, el, la idea, la idea es que cada uno se preocupe, digamos, de una forma egoísta, hasta egoísta, el qué es lo que yo quiero y cómo quiero vivir mi vida. Y entonces, cuando se acepta esta parte de que listo, o sea, el propósito de mi vida es digamos, sacar el máximo provecho de mi vida para mí, ¿cierto? Entonces pues digamos, bueno, ya podemos empezar a darle un poquito de forma a la parte de cuál es el propósito. El propósito para mí es, entonces es como listo, hay que hacer del propósito de mi vida el hacerme lo más feliz posible a mí mismo, ¿cierto? Entonces ahí ya entra a hablar de otro tema que incluso puede que a veces suene como un poquito muy cliché, pero pues es el famoso término de la pasión. La pasión normalmente se define como una emoción o un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto, ¿cierto? En otras palabras es como el amor, ¿cierto? Que también suele ser un término muy abstracto y difícil de definir, pero pues es una emoción muy fuerte. Entonces, por eso, ¿cierto? Por lo que nos lo debemos a nosotros, yo creo que realmente la vocación de cada uno de nosotros es trabajar y desarrollar nuestra vida alrededor de lo que nos apasiona, ¿cierto? O sea, alrededor de algo de lo que amemos. O sea, el objetivo para mí es la única respuesta que tiene sentido y que es responsable el que nosotros casi que debemos obligatoriamente comprometernos con vivir una vida que realmente nos haga felices, ¿cierto? Que espero no estar sonando mucho a telenovela rosada, pues, pero realmente lo creo. Bueno, entonces, ahora antes de entrar, bueno, ahora sí, 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 la verdad soy muy romántico con ese tema de los proyectos de vida y del lograr hacer lo que uno quiere, porque realmente creo que normalmente la sociedad y la narrativa común en la que todos solemos estar inmersos nos suele invitar e incitar
a vivir otro tipo de vida diferente que realmente, que realmente no llena tanto, que trata de llenar los vacíos con cosas materiales o con sustancias tipo alcohol, cigarrillos y drogas para uno cuando uno no se siente lleno. Y como les digo, o sea, si yo hice mi decisión, yo tomé mi decisión de ver la vida como un milagro y siento que no es un error el desperdiciar la vida de esa forma. O sea, desperdiciar la vida que realmente se puede tener una vida feliz y no hacerlo. Eh, bueno, ¿por qué? Ahora yo quiero entrar a tratar de enamorarlos del tema, ¿cierto? Es cuando uno dice como, bueno, vivir haciendo lo que los apasione, ¿cierto? Normalmente saltan, en ese momento saltan normalmente un montón de frases comunes que todos podemos haber escuchado en algún momento o incluso muchos podemos haber dicho en algún momento y es como ay no, eso no es posible, o hay trabajos malucos y alguien tiene que hacer los trabajos malucos, o solamente la gente que fue afortunada de nacer en una casa con plata se puede dar ese lujo, o bla 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 bla, un montón de cosas, ¿cierto? O sea, yo quiero decirles por qué realmente es, o sea, elegir el vivir una vida que nos apasione o haciendo algo que nos apasione o lo que simplemente traduce como trabajar en lo que no, en lo que amas, ¿cierto? ¿Por qué decidir eso? Entonces, el primer razonamiento que yo hago es que la persona que no hace lo que ama, lo que no hace lo que lo apasiona, pues está haciéndolo como por dinero o de pronto por fama, no sé, pero la vaina, o sea, pero lo que sí es claro y es lo que nosotros vemos muchas veces en casi todos los casos, ¿cierto? Esas personas a duras penas, yo digo que darán el 30% de su potencial, ¿cierto? Si yo soy un contador y pues si no me gusta ser un contador y lo hago por el dinero, pues listo, yo voy a mi oficina, trabajo las 8 horas, digamos, bueno, no contemos las 8 horas que digamos se supone que uno debe dormir, ¿cierto? Quedan 16 horas en el día, 8 horas para la oficina y las otras 8 horas son para descansar y dedicar a mi vida, ¿cierto? Entonces realmente uno estaría dando el 50% de la energía que uno tiene disponible para dar. Pero a mí no me gusta la contabilidad. Lo estoy haciendo por la plata. Entonces, sí, yo voy a la oficina y hago mi trabajo y cumplo mis metas, pero realmente si uno se pone a ver claramente qué hago en la oficina, pues sí, yo llego y me tomo un tinto y converso y saludo a la gente. Luego voy, reviso el correo, de pronto si no me han bloqueado el Facebook, veo el Facebook así sea 15, 20, 30 minutos. Y luego me pongo a trabajar y luego cuando ya viene el almuerzo, pues también trato de quemar cierto tiempo. Y pues a la hora de la verdad, si uno entra a ver, difícilmente la gente que hace cosas que no le gusta, o sea, que su profesión no la apasiona, estará dando un 30% de su potencial, ¿cierto? Por otra parte, el que hace lo que le apasiona, el que realmente está enamorado de lo que está haciendo, él no tiene problema, o sea, es una persona que va a dar, va, cuando uno toma esa decisión, uno da, no sobre, digamos sí, el 100%, ¿cierto? Empecemos con el 100%, porque listo, yo no tengo problema, no tengo problema con trabajar en lo que lo hago. Cuando yo hago estoy trabajando en lo que amo, pues ni se siente como trabajo. Incluso casi que es difícil pensar en otras actividades más divertidas que lo que estoy haciendo. Incluso pues digamos, hay otro tipo de actividades que uno las ve como incluso, o sea, que pueden ser actividades diferentes a lo que yo estoy haciendo, como por ejemplo, no, es que yo
amo volar y soy profesor de aviación, ¿cierto? O yo amo los caballos y lo que hago es entrenar caballos para competencias. Entonces, las otras actividades que uno hará se las planteará de forma que incluso uno encuentra su razón de ser porque realmente apoyan el proyecto de uno y realmente le están ayudando a la pasión, ¿cierto? Como por ejemplo salir e ir al gimnasio y hacer ejercicio, ¿cierto? Eso puede que no sea mi pasión, pero pues la persona que está trabajando en su pasión lo hace porque de pronto eso lo que hace es que me da más tiempo de vida para poder seguir trabajando en lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces a la hora de la verdad sí está trabajando, sí está invirtiendo ese tiempo en su cuento y en su pasión, en las cosas que amo. Y realmente cuando uno empieza a trabajar en lo que uno quiere y con lo que uno está enamorado y siente esa felicidad, uno saca tiempo extra y hace que sucedan cosas que suenan imposibles y por eso realmente yo digo que probablemente cuando uno está realmente con el tema y trabajando en lo que le gusta, uno entrega más del 100%, uno entrega al 100, 120%, ¿cierto? Entonces, todo este carretazo es para decir, es muy clara la diferencia entre la persona que no vive su pasión, que vive como por la plata, esa persona difícilmente da el 30% y, y, y la persona que trabaja con pasión, esa persona va a dar 100, 120, 130%, ¿cierto? Y ahora hay otro escenario muy favorable y es que es un poco triste, es un poco triste porque yo personalmente desearía que no fuera así, pero la gran mayoría, ¿cierto? Esta es una cifra que voy a sacar acá de la cabeza de mi intuición, pero yo diría que un 95% de personas por lo menos trabaja porque le toca, no disfruta de su trabajo, vive esperando el viernes para poder descansar, el lunes es el peor día de su vida. Sí, o sea, la hora de salir del trabajo es como, uy, por fin, ¿cierto? Entonces, si nos planteamos en ese escenario en donde el 95% de personas, el 95% de personas da el 30%, cuando vos te metes en ese otro, en el otro cuento, pues vos vas a ser parte de, de la persona que es primero mucho mejor. Cuando vos metes más energía tenés mejores resultados y segundo va a ser una muy pequeña fracción, o sea, como vos van a haber muy pocas personas, por lo que normalmente el trabajar en lo que a uno le apasiona suele traer consigo pues las consecuencias de un buen trabajo y de un buen producto, que suele ser dinero y fama y reconocimiento y felicidad. Ahora, otro motivo, otro argumento. En los proyectos y en la vida en general, por su naturaleza, los momentos duros y las partes difíciles son como un axioma, ¿cierto? O sea, sí o sí suceden, o sea, van a estar. Si vos vas a emprender, hay que aceptar y hay que entender que va a llegar momentos difíciles, ¿cierto? Uno siempre dice, no, sí, yo creo que claro, uno entiende, el emprendimiento empieza difícil, hay que ir escalando lentamente. Yo creo que por ahí en unos 6 meses o en un año logro cubrir mis gastos, ¿cierto? Y uno hace esas proyecciones. La gran mayoría de las veces ocurre que uno dice en 6 meses y por allá a los 2 años todavía está en pérdidas, todavía no le funciona, todavía, o sea, o sea, las partes difíciles vienen y mucho más si ustedes quieren emprender. Entonces, cuando uno está haciendo las cosas por la oportunidad, por el dinero o por la fama, y sucede esto, es que yo estaba en esta empresa porque
yo la verdad estaba pensando que me iba a dar plata. Y pasa 1, 2, 3 años y nada de plata. Y ya que empieza uno a entender el mercado, dice como, uy, si me pongo a ver, realmente se va a demorar otros 2 o 3 años en empezar a dar uh, plata así suave, suave, ir creciendo lentamente. Uno no aguanta, porque realmente no lo está disfrutando. O va a ser mucho más difícil, o va a sufrir mucho más, o se va a estresar mucho más, y pues las cosas que puede acarrear el estrés y la infelicidad. ¿Cierto? Se puede tirar su vida personal, se puede enfermar por el estrés, otras cosas. Mientras que cuando uno está metido en lo que lo uno le apasiona, si es honesto y si es real que uno está haciendo lo que uno le apasiona, pues sí, pueden haber momentos sin plata, pero probablemente yo igual, o sea, disfruto hacer lo que estoy haciendo. O incluso yo hasta pagaría por hacer esto, ¿cierto? Probablemente al que le gusta volar, él paga porque le presten el avión y lo dejen ir a volar, ¿cierto? Entonces, si las clases que él está dando nada más le dan para pagar el aeropuerto y no le dan para comer y para el arriendo, igual él lo va a ver como una ganancia, ¿cierto? Digamos monetariamente y analizando como un negocio, es una pérdida, claramente, pero, pero, pero no se va a sentir así. Por lo tanto, esa persona, si tiene que hacer eso durante 1, 2, 3, 4 años, no va a tener problema. Y entonces más fácil va a llegar a esos puntos en donde ve, empezó a despegar el negocio. Entonces realmente por este lado también vivir lo que nos apasiona, amar lo que hacemos, trae su paga, ¿cierto? Y nos pone en una posición para ganar. Y por último, lo otro que yo quería decir es como, o sea, inevitablemente, cuando uno se mete en el cuento, se arriesga también a romper un montón los esquemas y lo que dicen los demás y lo que la sociedad nos dice y lo que nos han dicho toda la vida, ¿cierto? Que es diferente a esto. Entonces, pues, cuando uno lo hace, dice como, primero, lo que está al otro lado es, pucha, disfrutar, es felicidad. Y cuando uno prueba esta felicidad es una vaina adictiva. Es una vaina adictiva que ya después es como que no hay marcha atrás. Y no es que no hay marcha atrás uy, normalmente la gente dice como no hay marcha atrás como algo negativo. No, es no hay marcha atrás, pero es un no hay marcha atrás por por el nivel de satisfacción tan impresionante que se alcanza, ¿cierto? Como que se vuelve inverosímil el poder, el considerar otra opción que donde se sufra más, donde no se disfrute tanto, porque, porque ya uno probó lo que el otro lado, ¿cierto? Probó lo que es estar en el lado bueno. Y pues aparte de esto, pues también se genera como inercia, ¿cierto? O sea, como se enamora uno de esto y pues es como que ya no quiere regresar, pues es simplemente una cosa que va cogiendo en más fuerza y más fuerza y más fuerza y pues realmente en algún momento pues se vuelve, o sea, cuando llegará uno al punto en donde realmente sobresale sobresale lo suficiente para para traer y para cosechar los frutos de un buen trabajo y de un buen producto, ¿cierto? O sea, pues no sé, ya parte de dinero, fama, e incluso también para los que me mencionaron que les importa el ayudar a los demás. Cuando alguien lo ve a uno feliz o uno ve a alguien feliz, la gente, la gente lo nota, ¿cierto? Eso se nota muy fácil y además la gente quiere vivir eso también, entonces te va a preguntar qué estás haciendo, que cómo lo haces y entonces ahí vos también te volvés una influencia para las otras personas y empezás a ver también un factor, o sea, un agente de cambio positivo en la sociedad y en la vida de los demás. Aquí quiero dejar como que nos detengamos así, puf, ¿cierto?
hay un warning gigante acá, ¿cierto? Hay factores que, no, que son engañosos. Yo los llamo los distractores, ¿cierto? Entonces, el primero es el prestigio. El prestigio que es también conocido como el qué dirán, o el qué opinarán, qué opinan los demás, o la fama, ¿cierto? Es delicado porque es una característica que nos puede engañar, ¿cierto? De pronto nos incita a nosotros a, como de una forma muy sutil, incluso que sin que nos demos cuenta, eh, por ejemplo, o sea, como, a ver, o sea, nos lleva, no, o sea, como que nos puede engañar porque de pronto nos gusta mucho la idea de ser algo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de ser un ganador de premio Nobel en telenovela, ¿cierto? Me gusta mucho, uy, no, un Nobel, o sea, un novelista, ¿cierto? Yo soy escritor y me gané un Nobel. Me gusta esa idea, pero eso no es suficiente para uno realmente, o sea, eso no es vivir la pasión, ¿cierto? Uno realmente necesita es que le guste escribir para poder volverse bueno escribiendo y después obtener, cosechar los frutos de un buen trabajo, no el concepto, ¿cierto? Entonces por eso el prestigio es complicado, ¿cierto? A veces nos incita a, a trabajar en lo que quisiéramos querer en lugar de trabajar en lo que queremos, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, cuidado con esto, ¿cierto? Eh, Volviendo al tema o sea, más bien debemos pensar en el prestigio en forma de que el prestigio suele ser, digamos, la fama suele ser una consecuencia de, de alguien que se destaca, de alguien que hace un trabajo excepcional. Por lo tanto, si hacemos lo que amamos, ¿cierto? Si decidimos tener una vida, o sea, y luchamos por una vida alrededor de lo que nos apasiona, pues tarde o temprano vamos a llegar a un nivel de excelencia que acarreará consigo prestigio. Entonces, hay que tratar de sacar ese tema de la ecuación. Eh, sí, incluso como que la gente que habla de esto dice como si, por ejemplo, cuando uno está analizando qué ideas, qué debería hacer yo, qué profesión debería tomar yo, entonces, o a qué me debería dedicar, o sobre qué debería crear mi empresa. Y tengo dos ideas que me gustan muy similares, ¿cierto? De pronto, si una de las dos tiene más prestigio, o se ve, la gente lo ve mejor y hay mejor fama, y probablemente sea mejor que elijas la otra, porque normalmente suele ser muy inevitable que el prestigio influya la forma en que nosotros calificamos el cómo, el qué tanto queremos una idea, ¿cierto? Entonces es una de las cosas complicadas, es uno de esos factores que nos pueden engañar. Listo, el otro distractor que también es muy delicado es el dinero. El dinero el dinero por sí solo, bueno, sí, el dinero por sí solo, no engaña tanto, ¿cierto? No es más, no es tan engañoso. Pero, porque pues, cierto, o sea, como si uno se dejara, si digamos uno se dejara engañar tan fácil solo por el dinero, pues la gran mayoría de las mujeres serían prostitutas porque en la prostitución hay demasiado dinero, ¿cierto? Pero hay otros temas también de cómo se ve, de principios que entran a jugar y pues hacen que sí, ahí hay dinero, pero yo no me meto a eso, ¿cierto?
o también en drogas o en robos o ese tipo de cosas. O sea, son cosas que dan dinero, pero entran a jugar otros factores que uno dice como, no, no, no vale la pena, ¿cierto? Pero cuando el dinero se combina con el prestigio, es que es venenoso, es muy venenoso. Entonces, por eso también es que, digamos, mucha gente, digamos, los abogados terminan siempre trabajando o hay tanta gente que termina trabajando como soy abogado de corporativo, ¿cierto? Son cosas que la gente lo ve como, bacano, y además mueve mucho dinero, o también incluso se ve mucho como en las áreas de la medicina, como los doctores, pues digamos a nivel social se suelen ver como de los escalafones más altos, y pues la compensación económica para ellos es muy buena. Entonces pues, es muy fácil que mucha gente termine allá trabajando en esas cosas sin que realmente, o sea, digamos, siendo atraídos inicialmente por una idea errada. También las cosas, a ver, sí, también eso, también se suele resaltar mucho ahí, es la parte de como cuando un trabajo es como muy, como seguro, ¿cierto? Que de hecho eso es casi que las cosas más comunes que nos rodean y que nos dicen a todos desde muy pequeños, y es como, como, como hay que escoger una carrera en donde haya trabajo, ¿cierto? Que es como buscando esa seguridad económica. Entonces también como en esas cosas que son socialmente aceptadas y que hay una seguridad económica, es como las que normalmente nos suelen engañar muy, muy, muy fácilmente, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Normalmente la pregunta o la forma de uno saber, digamos, de evaluar si realmente está, va a escoger un camino o va a escoger una idea o voy a empezar un negocio y no está haciendo por una de estos dos motivos, la pregunta es fácil, es como, ¿vos harías esto así no te pagaran? O incluso, ¿vos pagarías por hacer esto? Entonces ahí es donde probablemente muy pocos abogados trabajarían defenderían una empresa que hace torcidos gratis, sin que le paguen, ¿cierto? Entonces ahí es como, probablemente vos entraste ahí, es engañado y no te apasiona tanto el derecho y las peleas y las litigaciones. Eh, lo mismo, lo mismo suele suceder también con, con todas las otras áreas, ¿cierto? Entonces la pregunta esa de vos lo harías gratis es muy importante, ¿cierto? A estos distractores, la verdad yo quería agregarlo, no sé por qué cuando estaba planteando la diapositiva se me pasó. A mí me parece un distractor con el que hay que tener mucho cuidado, es como tal la oportunidad, ¿cierto? Las oportunidades suelen ser muy, muy delicadas y pueden llegar a ser muy venenosas a la hora de uno escoger el camino o escoger una idea de negocio o escoger algo, porque las oportunidades están ahí y no necesariamente están alineadas con lo que vos querés hacer, ¿cierto? Entonces, las oportunidades lo que hacen es como jalarte hacia un lado que no necesariamente es el lado que vos querés ir. Entonces, el problema es que siempre son color de rosa, siempre son pura miel, ¿cierto? Siempre es como, ve, yo quiero empezar un negocio, y lo que pasa es que tengo un tío que ahorita él es el gobernador y entonces hay una contratación y entonces como es algo de construcción, es algo como con ingeniería y yo estudio ingeniería, entonces yo creo que me voy a meter por ahí, me interesa, pero realmente como yo creo que uno debe, hasta que uno no encuentre qué es lo que le gusta y tenga muy claro,
lo que lo apasiona y en lo que quiere trabajar, y qué sería eso en lo que trabajaría gratis, hay que tratar de cerrar los ojos a las oportunidades externas, porque normalmente lo que sucede con las oportunidades es que te llevan por un camino que, que vos que, que, que te alejan del camino que vos querés recorrer, y realmente te das cuenta, digamos, un buen tiempo después de que, o cuando ya estás bastante alejado, ¿cierto? O sea, como, uy, como que de repente vos llegas y sentís como, ¿qué hago yo aquí? ¿Yo por qué estoy haciendo este tipo de trabajo si mi prioridad inicial era ayudar a los niños pobres? O de pronto, si mi prioridad inicial era hacer importación y la parte de los negocios, ¿yo qué estoy haciendo con con esto, ¿cierto? Entonces son delicadas, y a veces pueden ser incluso más delicadas, porque incluso a veces te pueden amarrar hasta el punto en donde ya no encuentras forma de volverte, ¿cierto? De pronto vos llegas a un punto alejado de lo que vos quisieras hacer, pero en donde ganas mucho dinero. Entonces, a veces cuando uno gana dinero, digamos, puede caer en la famosa sociedad de consumo, que lo amarra a uno y le pone a uno un costo mensual de vida que a veces es difícil romper, y que romper implica cambiar, digamos, rutinas y prioridades, lo cual suele ser muy difícil de hacer. Entonces es delicado, y quería mencionarlo porque hay que tener pendiente, como hay que tratar de enfocarse más en qué quiero hacer antes de en qué me iría bien, o en qué tengo más probabilidades de tener éxito. Porque en casi todo hay probabilidades de tener éxito, ¿cierto? Obviamente hay ciertos negocios que van a dar mucho más dinero que otros, ¿cierto? Las apuestas mueven mucho más dinero que un negocio de, no sé, de bordados de camisas o alguna cosa así, ¿cierto? O sea, hay diferentes tipos de negocios, pero si a uno le gustan los bordados de camisas, probablemente es mejor idea que se meta por ahí. Entonces, ahora sí, ¿cómo, cómo, cómo se encuentra, cómo sabemos qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos gusta, y cómo logramos llegar a esa respuesta? Realmente es como, uno nunca sabe si le gusta la, el cangrejo hasta que pruebe el cangrejo, ¿cierto? No, no hay forma de que pensando logremos llegar a una conclusión definitiva de que si algo nos va a gustar o no nos va a gustar, o lo vamos a amar o no lo vamos a amar. Entonces, lo principal, lo principal para poder encontrar la pasión es comprometerse realmente en buscarla, ¿cierto? Es entender que es un trabajo fuerte y que va a requerir cierto tiempo, pero comprometerse personalmente en buscarla, y digamos dedicar la energía necesaria para buscarla. El otro punto que me parece importante es lo que decir, ser muy conscientes de los distractores, ¿cierto? El prestigio, el dinero, tener cuidado con las oportunidades que a veces nos engañan y nos llevan por caminos que realmente no son los que queremos. Eh, digamos, cuando estamos llegando, como tratando de generar estas ideas de qué podríamos hacer, ser muy conscientes de esto, y, y hacer, digamos, hacer las pruebas, digamos, hacer las pruebas, las pruebas de, como de probarle finura a la idea, ¿cierto? Entonces que nos hagamos la pregunta de, haría, como, estoy pensando hacer este negocio, ¿yo lo haría gratis? Yo pagaría por hacerlo. De pronto sí, de pronto no. Y también incluso preguntarse como yo lo haría por un mes seguido, por 2 meses seguidos, durante 6 meses, porque también a veces la gente dice como, uy, no, a mí me gusta, no sé, me gusta viajar, pero de pronto hay gente que después de un mes de viajar, 8 días, 3 días, 10 días, un mes de viajar,
está como, ay, mi casita, mi camita, ¿dónde está mi camita? ¿Cierto? Entonces, esa es otra pregunta también importante para medirle el aceite a las ideas que vamos teniendo y como a esa lluvia de ideas que vamos a tratar de hacer mentalmente para buscar qué es lo que nos gusta. Entonces, vamos a hacerle esas pruebas. Y luego, el siguiente paso y el más importante es cuando ya tenemos una prueba que logró pasar una idea que logró pasar esas pruebas y esos tests, entonces listo, ahora sí, manos a la obra y ensuciarse las manitos y a probar si realmente nos funciona, ¿cierto? Porque igual, aunque eso pase, es probable que uno diga como, uy, no, yo quiero ser escalador de, de muros y que me paguen por eso y los patrocinadores, entonces, pero uno va y lo hace y como que de pronto como, no tanto, ¿cierto? De pronto me enamoré más del concepto de ser escalador que del escalar como tal. Entonces, entonces, importantísimo la prueba, el untarse las manos, el ensayar para realmente saber si va a funcionar o no va a funcionar. Em, listo. La idea, la idea del ejercicio que hicimos inicialmente, el de la lotería, era como tratar de ponernos a nosotros mismos en un caso hipotético en donde el dinero no es una necesidad, como tratando de llevarnos a ese punto en donde, listo, si, o sea, que eliminar ese distractor que es el dinero, incluso la oportunidad, porque normalmente las oportunidades suelen llevar suelen llegar es como, como en forma de dinero, ¿cierto? Como, es que si hago esto, gano más plática, o incluso también del prestigio, o es que si hago esto, pues no, las viejas me van a ver como el putas de aguada, ¿cierto? O la gente me va a admirar muchísimo. Entonces, entonces por eso el objetivo de esa prueba era ese. Entonces por eso, y de hecho por eso ustedes encontraron que era difícil encontrar esas respuestas, era difícil decir como fue pucha, ¿yo qué haría? Es una pregunta que jamás me había hecho de pronto o que me lo hice y no me tomé la molestia de responder. Entonces, eso era ese es uno de esos ejercicios interesantes para buscar las prioridades. Otro de esos ejercicios interesantes para buscar las prioridades o que nos gusta es como bueno, un domingo en la mañana. Bueno, no, digamos los que descansan un sábado en la mañana piensen en un sábado en la mañana y los que descansan un domingo en la mañana piensen en un domingo por la mañana. Entonces, un sábado por la mañana o domingo. Cuando yo me levanto, ¿qué hago? ¿Cierto? No contemos, no omitamos la parte en que me levanto, voy orino, luego desayuno, me baño, ¿cierto? No, ¿qué hago? ¿Qué hago un sábado en la mañana? Antes de irme para la rumba, antes de, no sé, ¿qué hago? ¿Cierto? Esos son como bueno, de pronto ese es el momento en donde vos estás haciendo algo que realmente lo haces porque disfrutas, no sé, incluso puede que para muchos sea leer sobre deportes, leer sobre carros, leer sobre motos, de pronto leer sobre negocios internacionales y tratados internacionales, o leer sobre negocios o quién sabe, de pronto jugar o ver películas o ver series, de pronto incluso eso puede ser también, porque a veces por ejemplo lo que son películas, series y juegos se pueden ver como, como herramientas para como calmar la mente cuando de pronto uno ya está como que necesita un descanso, puede ser como una herramienta, pero puede haber otras ocasiones en donde no sea como una herramienta, sino que sea como, es que a mí lo que me gusta son las películas, ¿cierto? Entonces probablemente ahí uno sea más feliz y trate de buscar un proyecto que esté alineado con sus verdaderos gustos. Si yo puedo verme, y de hecho por eso también es la pregunta de si podría hacerlo por un mes, ¿cierto? De pronto, a mí me gusta ver películas, entonces de pronto yo debería ser crítico de películas. Entonces,
Yo sería capaz de sentarme todos los días por un mes o por 2 meses a verme 3, 4 películas todos los días como de pronto no, de pronto siento que estoy desperdiciando tiempo importante. Entonces ese es otro de los ejercicios interesantes y el otro ejercicio que también se suele recomendar para buscar las prioridades de uno y las pasiones es como viaje mental al pasado. ¿Qué hacía yo cuando era niño? Hmm. Por ejemplo, a mí personalmente, ahorita que estoy metido en el cuento del hostal, he tenido como la oportunidad de meterme como en muchos proyectos de construir y de hacer cosas manuales y como de desbaratar y armar y como crear. Y la verdad, había como una etapa de cuando yo era niño que había como suprimido o realmente no tenía muy presente, pero como que después que vi que estaba haciendo yo estas actividades y que las estaba disfrutando tanto, re- fui como que volví al pasado y dije como, uy, yo de niño hacía lo mismo. Yo era los niños que cogían cuanto aparato se dañaba, si en mi casa se dañaba una grabadora, terminaba en mi cuarto desbaratado con todas las partes afuera y terminaba yo conectando todo con todo a ver qué cosas explotaban y qué cosas no explotaban. Entonces ahí de pronto me dice como, las actividades que yo hacía cuando era niño pueden ser una buena indicio o me pueden dar ciertas pistas a qué tipo de actividades o qué tipo de trabajos yo podría disfrutar y que podría amar y podría sentir pasión y podría desarrollar una vida como las que acabamos de analizar que se pueden desarrollar alrededor, pues que digamos con las consecuencias que pueden tener. Entonces, esto es como tal la parte de la pasión, ¿cierto? Eh, yo sé que tampoco no les di la fórmula mágica, ¿cierto? No les dije, Hyler, lo suyo es los negocios, ¿cierto? Erika, lo suyo son también los negocios. Entonces, no, ¿cierto? De todas formas, es un viaje personal, es un ejercicio, no necesariamente es fácil. Los distractores, no puedo, o sea, es demasiado importante. Yo he caído en esos distractores muchas veces y realmente pesa el tiempo y la energía que uno quema a veces en cosas que como que pude haber aprovechado en otros escenarios. Ahora el otro tema que quería comentarles, no es tan pesado, pero es las habilidades, ¿cierto? También es muy importante tener claro como cuáles son las habilidades que nosotros tenemos, porque digamos pueden ser el punto de partida y digamos nuestra ventaja competitiva eh, a la hora de desarrollar nuestras actividades o nuestros proyectos o nuestras empresas. Entonces, sí, la idea es, para mí la idea es como buscar una mezcla interesante entre nuestras habilidades y los temas que nos apasionan para realmente, digamos, no arrancar desde cero, sino arrancar desde un punto en donde, nosotros somos buenos con esto, se nos hace fácil este tipo de cosas y hacerlo alrededor de lo que nos gusta para, digamos, desarrollar todo lo que hablamos de que no nos cansamos, de que ante las dificultades las pasamos más fácil, de que damos el 110 y de que pues estamos felices haciéndolo. Entonces es bueno las habilidades, tenerlas, o sea, identificarlas. Ahora, hay como un paréntesis y como una aclaración importante. O sea, las habilidades de todas formas son cosas que se pueden desarrollar. Mucha gente, o sea, hay cosas que como que de nacimiento uno tiene un plus, ¿cierto? A mí se me hace más fácil X cosa, pero, pero también se pueden desarrollar. Y normalmente, lo más común es que normalmente el tiempo y la perseverancia suelen siempre alcanzar digamos, a la habilidad innata, ¿cierto? Si alguien nace y es muy bueno para correr,
porque no sé, tiene un cuerpo muy atlético y por nacimiento es muy bueno para correr, pero otra persona que de pronto genéticamente no está buena para correr, entrena todos los días, todos los días, todos los días, y esa persona que sí es buena para correr, pues no entrena. Probablemente va a llegar a un punto en donde esa persona que entrena más la va a alcanzar. Entonces, las habilidades me parecen muy importante que uno las tenga claras, cuáles son las que tiene para poder aprovecharlas, pero tampoco estresarse demasiado por las que no tiene, ¿cierto? Igual incluso si no se tienen, se puede buscar formas en que en plantear los proyectos en donde esas características, esas debilidades que tenemos, pues no afecten como tal tanto el negocio o de pronto podamos saltarlas o esquivar esas dificultades, no sé, de pronto buscando socios que no que tengan esa, en vez de esa debilidad la tengan como una fortaleza. Entonces, y por eso me parece importante resaltar las habilidades. Entonces hay muchas habilidades que son como claras, ¿cierto? Ah, yo soy bueno para tal, tal y tal. Yo soy bueno para el fútbol, para correr, para los negocios, para los amigos, en fin, ¿cierto? Hay habilidades que no son fáciles, ¿cierto? Pero hay otras habilidades que nos que no necesariamente, pero pueden haber otras habilidades que de pronto las que no somos tan conscientes, que de pronto son más como de verdad. Eso cuenta como una habilidad. Entonces, entonces ahí hay como un par de preguntas, pues hay como un par de ejercicios sugeridos. Y uno es, ¿qué cosas se me hacen, como que esa es una pregunta que cada uno se debe hacer, ¿qué cosas se me hacen fáciles a mí que por un extraño motivo que no entiendo, a los demás parecen tener problemas al hacerlo, o al enfrentarse a esta situación, o al solucionar ese problema, ¿cierto? Hacerse la pregunta, entonces ahí ya puede ser como ve, yo veo que la gente normalmente tiene mucho problema, eh, no sé, como empacando para un viaje. Yo he hecho eso y ya, ¿cierto? No sé, ¿cierto? O pueden haber otras cosas que de pronto sean más, no sé, que de pronto uno no analiza y no tiene tan identificadas como habilidades, pero que realmente pueden contar y que realmente, dado el caso, pueden ponerte a vos en una ventaja y darte de pronto una buena idea de negocio. Eh, y el otro ejercicio es hablar con los amigos y decirle a los amigos, vení, yo te voy a hacer una pregunta, yo sé que es una pregunta rarita, pero de todas formas quiero que me la respondas. ¿Para qué cosas vos pensás que yo soy muy bueno? Entonces ahí ya entra a juzgar como la opinión de los demás, ¿cierto? Que a veces son cosas que uno no se da cuenta. Como alguna vez yo hice esta actividad y me dijeron como, a mí me parece muy bacano de vos que cuando hay que hacer una tarea vos la haces de una. Y pues realmente es algo que yo hago porque si no se me olvida, pero como, eso es algo, pues, interesante saber que es algo que se ve como algo bueno, ¿cierto? Igual habrán otras cosas, puede que haya gente que diga como, no, es que vos no tenés, vos mantenés tu cuarto organizado una maravilla, o vos siempre te vestís y te maquillas una belleza, ¿cierto? No sé, vainas que de pronto uno no tiene identificadas y que realmente pueden ser habilidades y que cuentan como una ventaja que puede tener uno a la hora de un negocio, de un proyecto. Entonces, esto es como lo que tenía que decir yo como con respecto a las habilidades. Eh, Ahorita ya lo que sigue es entonces hablar como tal de qué vamos a hacer, ¿cierto? El trabajo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer unos ejercicios mentales que son de los que ya hablamos y de hecho es repetir el que ya hicimos también, em, para tratar de buscar y explorar nuestras habilidades, nuestras pasiones. Y vamos a hacer también unos ejercicios para tratar de identificar y listar nuestras habilidades, porque el objetivo es que vamos a tratar de hacer alguna mezcla extraña entre esto en la próxima clase para elegir
la idea en la que vamos a trabajar el resto del proyecto. Como les dije al inicio de la clase, la idea es que tengamos como la mente abierta y como que dejemos que estos ejercicios arrojen una idea para trabajar. Igual va a ser como máximo vamos a trabajar, bueno, mínimo, o sea, vamos a trabajar por este semestre. Véanlo como vamos a trabajarlo. No, no es semestre ni siquiera esta vaina. Yo creo que si seguimos juicios va a durar por ahí 3 meses. Entonces van a ser por ahí por estos 3 meses, vamos a trabajar alrededor de estos temas. Entonces por eso es que yo quiero que hagamos este experimento loco en donde nos permitamos plantear un tema loco, ¿cierto? Que incluso si esta vaina, si este ejercicio me arroja a mí que a mí me gusta mucho el Lego, entonces pues tranquilo, vamos a escribir, vamos a pensar en Lego durante cierto tiempito. Igual, tranquilos que que mi promesa la sigo cumpliendo y es que les voy a enseñar a manejar las herramientas que les van a servir en cualquier emprendimiento que sigan de aquí en adelante. Incluso pues ya en el que sí puede ser el que ustedes tienen en mente. Pero bueno, entonces antes, antes de, de mandarles el trabajo y de explicarles pues como qué es cada punto, quiero que pues sí, vamos a hacer la actividad de una forma diferente, vamos otra vez todos a activar el micrófono y vamos aquí a conversar un ratico entre todos así en desorden y en bulla, como para que, no sé, me digan qué les pareció, qué opinan, qué les gustó, que de pronto si hay alguna sugerencia, si me escucharon o si se durmieron en esto que acabamos de hablar, en esta horita y media que llevamos. Ujú. Sí. Ujú. Bacano, muy bacano.
Sí, y ahí es cuando, sí, y ahí es cuando, o si su llamado por hacer algo que le guste y por la repostería es lo suficientemente fuerte, ella se va a demorar otros 6 meses, un año, 2 años, 3 años en decir como fue, pucha, ¿yo qué hago trabajando en ese lugar para volver allá? O si no es lo suficientemente fuerte, ya encadenada, encadenada al negocio, encadenada al empleo, encadenada a su salario y olvídese de la repostería que jamás sucedió. Por eso es, hago y les repetí tanto lo de los distractores, son muy delicados. Bueno, ¿alguien más quiere quitarle el mute al micrófono para que conversemos un ratico? Sí, te estamos escuchando. Sí, 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 la verdad, por ejemplo, para mí uno de como de las cosas que más me han dolido en mis proyectos y en mi camino del emprendimiento es que cuando, como que cuando yo salí de mi primera empresa, ¿cierto? Yo, yo como que aprendí un montón de lecciones y encontré un montón de lecciones que me dije a mí mismo, mira, es importante esto y hacer lo que a uno le gusta y no enfocarse tanto en la plata. O sea, como que logré leer un montón de cosas de ahí, y de esa experiencia. Sin embargo, no tuve la suficiente convicción y la suficiente fuerza para hacerle caso a esas lecciones que decía yo haber aprendido. Y, y unos 3, 4 años después de otros dos emprendimientos, como que la parte triste es como estos otros 4 años me sirvieron para ratificar y volver a creer en las mismas lecciones que había yo aprendido en la primera. Entonces ahí es cuando uno dice, las oportunidades a veces lo desvían a uno. Es como, ay, sí, 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 yo quiero emprender en algo que me apasione y en algo que me guste. Y pues a mí personalmente lo que me pasó fue que una de las frustraciones que yo había tenido yo en mi primer emprendimiento era que no había tenido un buen equipo, pues digamos, no había tenido un equipo de trabajo que quisiera emprender, ¿cierto? O sea, que con convicción de emprendedor. Entonces, cuando me salió mi segunda empresa, el foco no era el que yo quería, ¿cierto? Yo, por ejemplo, claramente tenía muy claro que no quería hacer desarrollos para terceros, pero me salió la oportunidad de trabajar con gente que sí quería ser emprendedora, pero en desarrollos para terceros, ¿cierto? Entonces me demoré otros 2 años en volver a llegar a la misma conclusión de que no me gusta desarrollarle a terceros. Entonces es triste, y es triste, y por eso yo enfatizo tanto en la de la oportunidad que igual, como les digo, o sea, hay que ver el pasado como es lo que nos llevó hasta este punto y digamos, a mí me sirvió de que yo ya estoy convencido de estos términos, ¿cierto? Cuando salí de mi primer emprendimiento apenas, como que, como yo siento esto y tengo esta intuición y como que me huele a que debería ser así, pero no tenía suficientes argumentos para defender mi idea. Vamos, vamos chicos, conversa, conversa, hagan bulla.
Sí, sí, mm, sí, 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 sí. Sí, parce, sabes que yo creo que uno de los problemas grandes y realmente las fallas es que incluso uno, cuando uno lo analiza, no es hasta medianamente sencillo y hasta medianamente intuitivo y es la parte de, sobre todo con lo que les decía yo al principio de que cuando uno no hace, o sea, primero los resultados son producto del esfuerzo, ¿cierto? De qué tan buen trabajo se haga. Y pues cuando uno no le gusta lo que está haciendo o cuando las hace como sin suficiente motivación, uno difícilmente, digamos, si da todo, da el 50%, si es muy buen trabajador, da el 50% de su energía. Y entonces que si uno hace lo que a uno le gusta, es el 100, ¿cierto? Y es como, y además eso combinado con lo de que el 95% no lo está haciendo, es como es una fórmula muy clara de que es fórmula para el éxito, incluso aparte de fórmula para la felicidad, ¿cierto? Porque pues uno dice, listo, sí, bacano, bacano, estoy haciendo algo que me gusta, pero también lo que dicen, como decir, artistas que se mueren de hambre, pero, pero es que tarde o temprano, o sea, si se continúa y se permite luchar por eso y trabajar en eso, tarde o temprano se llega a un nivel de calidad lo suficiente para sobresalir lo suficiente para traer las consecuencias de un buen trabajo y un trabajo bien hecho. Y, y no hay competencia, ¿sí? Entonces es un escenario muy, muy amigable, pero esa es la parte que yo creo que incluso ni los padres ven. O sea, como que por eso ellos también como que caen en ese error. De hecho, también en los links que les voy a mandar también hay uno, eh, mencionan que normalmente los padres, que hay que tener mucho cuidado con los consejos de los padres porque ellos suelen siempre estar muy afectados por el distractor del dinero, porque ellos siempre desean estabilidad para los hijos,
y pues realmente también él dice, dice el autor que tiene mucho que ver con que a los papás les toca más lidiar con los fracasos de los hijos que con los éxitos de los hijos, porque digamos cuando el hijo la caga y queda sin plata, el papá es el que tiene que venir a apoyar, pero cuando el hijo la hace bien y se gana el dinero, entonces como que pues, realmente los frutos y las cosas no van para el papá, entonces como que también es una cosa que psicológicamente los raya, al lado de que pues para ellos se vuelve más prioritario la parte del dinero, y también terminan no dándote un buen consejo y no impulsándote hacia el lado de la felicidad y de buscar lo que te gusta. Bueno, entonces ahora sí les voy a poner aquí en el grupo el, el trabajo, el trabajo número 2, que entonces vendría siendo para dentro de 8 días. Pues de hecho es sencillo, es incluso más sencillo que el anterior, como más o menos del mismo trabajo. La verdad todavía no me he empezado con los dos, pero bueno, la idea es hacer vamos a hacer los ejercicios que mencioné a lo largo de la presentación. Vamos a, ahí se los acabé de poner. La idea es primero hacer el ejercicio de la abstracción del dinero, ¿cierto? Del escenario en donde me gané la lotería. Luego vamos a explorar, hacer el ejercicio de qué hacemos los sábados o los domingos en la mañana. Luego vamos a, a resolver otra pregunta que también es interesante, que es si todos los días tuvieras 3 horas libres extras a las que ya tienes, ¿qué harías y por qué lo harías? Eh, También para buscar las pasiones, los intereses, el ejercicio de volver a la niñez y tratar de describir qué me gustaban, y los ejercicios de buscar las habilidades, y hacerle la pregunta a los amigos sobre las habilidades, y un pequeño análisis de todo esto que va a arrojar este ejercicio. Entonces es bastante sencillo, la idea es hacerlo para dentro de 8 días, y entonces pues no sé, si quieren una última intervención, una última conversada, una última pregunta, sugerencia, eh, o si no, entonces no sé, estaríamos cerrando en este momento la sesión número 2. Espero que les haya gustado, la verdad. No sé, espero que se haya notado también que es un tema que me apasiona y que me interesa mucho, y espero realmente haberlo logrado impactar de una forma positiva con este tema que tanto me mueve, que me parece tan importante. Entonces, bueno, no siendo más, me despido. Feliz noche, gracias por acompañarme, gracias por estar presentes, y nos vemos el otro martes. Chao, señores y señoritas. Chao.